Bueno, alguna gente ya nos ha dicho, bueno, vamos a ver, no vais a hablar de obras, no vais a hablar, vais a seguir. No, no, tenemos mucho material que hay que ir sacando poco a poco y lo intentamos intercalar. Aparte que tenemos nuestra vida profesional que a mí, por ejemplo, me va a llevar a hacer un viaje muy largo en busca de riqueza y de poder. O sea, un completo indiano. Bueno, pues seguimos con nuestro recorrido por los premios Alfonso Iglesias. Esta vez le tocó a la edición de Impronta, subvencionada por el Principado de Asturias, de lo que fue el octavo premio Alfonso Iglesias. Y qué sorpresa me he llevado al conseguir y leerme este cómic. Una grata sorpresa, todo se ha dicho de paso. Primero, porque yo no conocía verdaderamente al autor por el nombre, que era Luis Navazo. Investigando un poco, descubrí que se llamaba Luis García. Pues claro, Luis García también hay algún dibujante que se llama así, muy reconocido, y para distinguirse seguramente un poco de esta tendencia, utilizó este seudónimo que pertenece un poco, o sea, no está fuera de bolos porque es el apellido de la madre, con lo cual la cosa no está descolocada del todo. Y fue el ganador de ese año en el que precisamente Ruma Barberó, que había sido el ganador anterior por Manzajú, fue juez de esta obra junto con la gente de normalización lingüística, como Chechu y más gente por ahí, ¿no? Y me hizo mucha gracia porque no sabía que conocía al autor hasta que me lo leí e investigué un poco. Así de raras son las cosas. Y bueno, si bien sabéis, indiano, para cualquiera que sea de Asturias, a mí me llamó la atención mucho que al principio de la obra Luis comenta que está muy referenciada a las casas indianas. Para quien no lo sepa, las casas indianas eran la gente que hacía las Américas, la gente sobre todo de Galicia, del País Vasco, de Asturias, gente que tenía puerto en un momento de premura económica y social un poquito difícil, decían hacer dinero y tierras. Indiano se basa precisamente en esa premura, en la premura, en la rapidez de conseguir un dinero para poder sobrevivir, que era lo más importante. Entonces hubo muchos emigrantes que fueron sobre todo a Puerto Rico, Cuba, México, Brasil, cualquier sitio que se ponía a tiro y que era factible de mejorar tu situación económica o laboral. ¿Qué pasó con esta gente? Pues que esta gente, una vez que volvió con ya de jubilados, por eso precisamente tampoco se entierran los chinos aquí, por eso no hay cementerios chinos aquí, porque la gente vuelve cuando se jubila. Pues hicieron tierras, hicieron dineros, y esos dineros los utilizaron para construir, digamos, lo que no habían tenido nunca en su vida, pues asentarse, digamos, en la comunidad española otra vez. En ese sentido, pues hubo casos muy gordos, como el de Ibáñez, por ejemplo, que fue incluso el... ¿Pero Ibáñez el de Mortadelo? No, Luis y Manuel Ibáñez. Uno de ellos, incluso, el que fundó el Banco Hispanoamericano. Pues ese es el contexto de Indiano. Y el propio Indiano, el propio título lo dice. Era gente que iba hacia las Américas y volvían. Por eso luego tenían esas casas enormes aquí. Hay que mencionar gente que hizo mucha fortuna, como el Marqués de Argüelles. Y una vez llegados aquí, incluso compraban títulos y hacían obras benéficas con tal de integrarse en la sociedad como los bien recogidos, los hijos pródigos que volvían llenos de riquezas. Esta es la premisa un poquito en general de la que se puede hablar de Indiano. Y precisamente Luis es oriundo de Raíces. Raíces está, como bien sabéis, en el barrio de Castellón, y es cierto que por esta zona, muy cerca de la playa, muy cerca, con grandes espacios abiertos, se pudo permitir en ese momento el lujo, en esta zona de Asturias, de hacer muchas casas indianas, características por su gran voluptuosidad, por su gran presencia, y a la vez traían de su tierra, de Cuba, de Puerto Rico, de Venezuela, de México, traían pues la fauna para representar que ellos habían vivido allí de esa forma. Por eso hay muchas palmeras, hay mucho... todo el mundo reconoce una casa indiana. El cómic empieza justamente así. Y me parece muy interesante porque da una perspectiva completamente diferente a lo que es la visión particular de lo que era ir a hacer a las Américas, pero verdaderamente no era una historia bonita de contar. Los entresijos, las vivencias día a día, paso a paso, que pudo pasar y las penurias que pudo pasar esa gente no se cuentan. Veíamos la parte bonita y también veíamos, no veíamos tanto la parte tan oscura. Incluso los sacrificios a veces incluso personales y morales que se tenían que llevar a cabo solamente por el hecho de que uno quería no solamente sobrevivir, sino salir para adelante, ¿no? De Luis, el autor, hay que decir que se presentó a esta edición, esperamos tenerlo cerca
muy pronto y poder hablar con él y que nos comente alguna cosilla. Decir que hizo fotografía en la Escuela de Arte de Oviedo, él es del año 76, y luego a partir de ahí pues empezó a trabajar pues, para diversos medios, como podría ser El Comercio, El Diario de Navarra, El Periódico de Cataluña, e incluso llegó a colaborar para TPA en varias ocasiones en el aspecto fotográfico. Aquí hay un cambio de perspectiva. Él siempre tuvo pasión y gusto por la ilustración, y aquí vio la oportunidad de intentar desarrollar, una vez que ya tenía cumplida esa parte fotográfica, por decirlo de alguna forma, intentar cumplir lo que era pues sus vivencias un poquillo más personales. En ese sentido, se decide a presentarse a Alfonso Iglesias y con una propuesta de aquel año, que fue la ganadora, que es este indiano que tenemos aquí presente. La historia nos comenta un poquito, de una forma bastante lineal, cómo se presenta una chica, una nieta, en mitad de Raíces, de aquí al lado, por cierto, en una casa muy indiana, nunca mejor dicho, y empieza a hablar con un señor envejecido, un señor mayor, quiere averiguar un poquito sobre los orígenes de su familia. Y este hombre pues vivió junto con su familia. Estamos hablando del año 1870 al principio. Cuando esto pasa, pues ya está la falange española, está instaurado el régimen, por lo cual estamos hablando de 1930 y pico, casi 40 y pico, mejor dicho. Intenta averiguar sobre los orígenes de sus abuelos y todo lo que ha conformado y el pensamiento político que ha llevado. Me pareció maravillosa la narración que fue influida, porque él cuenta la perspectiva, el anciano cuenta la perspectiva de cómo una persona que nace prácticamente sin estudios, pero que se hace un poquito a sí mismo y que aprende a leer, a escribir y luego que hacer fortuna, se encuentra en el viaje con una persona a la que le enseña a leer. Y la forma que tiene que enseñarle a leer es a través de un manuscrito, que es el manuscrito de Karl Marx sobre el comunismo. Esa es la forma que tiene de enseñar a leer a un personaje en concreto de la obra, que es el que lleva a posteriori a ser el abuelo de esta chica que quiere saber un poquito más sobre los orígenes. Es peculiar porque, claro, ella acaba siendo una revolucionaria, una parte de la República, una representante de la República, y sobre esa influencia que pueden tener las primeras impresiones cuando eres pequeño, cuando aprendes cosas, las primeras impresiones, a mí me pareció muy importante en esta obra porque marca un poquito lo que ideológicamente puede ser unas pequeñas alas de mariposa, un pequeño torrencial dentro de 100 años que ha surgido simplemente por un pequeño aleteo cultural en un momento dado. En total son 70 páginas de un biopic, por decirlo de alguna forma, en la que se va narrando, y no es tan importante la parte política, por decirlo de alguna forma, sino las circunstancias personales, las vivencias individualistas, las vivencias de cada persona, que les lleva a realizar ciertas acciones que, vistas en perspectiva, a lo mejor pueden parecer mal gusto, desdeñables o moralmente cuestionables, pero que, situadas en su contexto apropiado, llegas a la conclusión de que hay unas vidas que llevan a mucha gente por muchos caminos diferentes. Intentar recordar esa parte me parece muy importante, pero también aprender de ella. Voy a hablar un poco de la estética que Luis Navazo utiliza en este cómic. Aparte de tener un gusto para mí estético muy especial, o sea, voy a decir que su estilo de dibujo es muy somero, es un estilo de dibujo el que prima mucho las sombras, los dibujos sencillos, donde las masas negras tienen una importancia bestial, es prácticamente la que marca un poquito el ritmo de la obra, pero sin exagerarlo, y utiliza unos tonos sepias de color, unos tonos amarronados apastelados, que dan ese aspecto de añoranza, de viejuno, que le pega muy bien a la obra. Estéticamente, en ese sentido, perfecto. Hay muchas referencias. Yo creo que hay que tirar de gente como Víctor Santos, por tirar de un español, o de David Mazzucchelli, por tirar de un extranjero, en la que yo creo que Luis se ha podido inspirar un poquito estéticamente en la forma de hacerlo.
Otra cosa que me llamó mucho la atención es su conocimiento sobre la fotografía. Yo creo que está muy impreso en la obra, porque principalmente hay una cosa que es como si estuviese manejando el propio dibujo, la propia composición de la viñeta, en base como si estuviese trabajando en una cámara. Entonces encuentras unas perspectivas realmente forzadas, como si fuesen un ojo de pez, o encuentras unos momentos dramáticos, casi cenitales, que te llaman mucho la atención porque no es normal encontrar en un dibujante al uso que pueda hacer trabajo tan experiencial en este sentido como el dibujo. Vuelvo a decir, pues David Mazzucchelli, para mí es la máxima referencia. El Bora-Gain, por poner un ejemplo, pues sí que llevaba al límite este tipo de cosas, pero Luis lo provoca un poquito más en el sentido de que pasa por el filtro de ese ojo de pez y es como si lo estuviese viendo a través de una cámara con diferentes objetivos según requiere la necesidad. Espacios que parecen mucho más grandes de lo que parecen para representar la soledad, momentos y cercanías de primeros planos en el momento que tú ves que emocionalmente hay que llegar a ello. Y a mí me parece que ahí es donde es la mayor virtud, tanto narrativa, en ese sentido, es una obra mucho más visual, no, aunque tenga el contenido tan importante que tiene, pero es una obra mucho más visual, en ese sentido, más emocional visualmente, que en detrimento de otras que se han realizado en este sentido. Y podemos decir, bueno, entonces, ¿en qué se ha quedado el trabajo? A mí el trabajo se me ha quedado... hay tres cosas que me gustan mucho cuando me haces una obra redonda, y es que argumentalmente también me pongas mi pequeño MacGuffin que voy siguiendo durante toda la obra. Como estamos diciendo, o sea, es cuestionable lo que se hizo o lo que hicimos en las Américas en alguna ocasión, gente que nació, hizo aquí y luego hizo fortuna y volvió bien situada. Pues bueno, justificable relativamente, yo creo que la obra trabaja con su pequeño MacGuffin, su pequeño trineo, su pequeño momento Ciudadano Kane, en el que se ve claramente que hay un elemento en la obra que es el que distorsiona completamente lo que puede ser la perspectiva. No hay unas razones morales, básicamente son razones emocionales. Al final, este elemento, tendréis que leer la obra para saberlo, no voy a contarlo, pero sirve para apoyarse, y yo creo que le da sentido global a lo que es el argumento y un poco la moral que quiere transmitir Luis en la historia. Y precisamente en este momento es cuando yo me doy cuenta que verdaderamente es cuando se llega ¿No estabas hablando de mí? ¿Estás hablando de mí? Corta, corta.